Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes, 15 de junio, año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, hoy hablamos de el desafío inflacionario, hablamos pues de la estrategia para un pacto por el agua que fue presentada en el día de ayer por el gobierno. También el escándalo que representa todo lo que hay en esta acusación contra el señor Mickey López. El señor Mickey López que pues también intentó pues buscar notoriedad en la actividad política, buscar influencia en la actividad política, desde luego que con la finalidad de buscar impunidad. Buscar impunidad. Entonces, ayer se presentó la acusación tanto de la Procuraduría Especializada de lavado de activos como de la Procuradora Fiscal de La Vega, que pues ha dado seguimiento a este expediente. Y está pues lo que hemos denominado como el grito de la Procuradora Miriam Germán, el tema de recursos y otras cosas. Bueno, señores, entonces, con relación al desafío inflacionario, esa es una de las tareas más difíciles que tenemos por delante. El gobierno tiene que emplearse en darle el frente a una situación en la que las herramientas que tiene para atenderla son limitadas. Pero no puede dejar sencillamente que el tema inflacionario se agrave porque no tiene las soluciones frente a él. Debe tratar de atenuar el tema inflacionario. Y esto a propósito de la amenaza de que a partir del día de hoy un pan cueste 10 pesos. He visto algunas declaraciones de otros sectores que indican que esto más bien es una forma de posicionar el alza que viene en el pan. El pan cuesta 5, el pan va a costar 10, decimos que va a costar 10 para que el alza que se va a producir, para que el palo que se va a producir de todas maneras en el precio del pan, la gente pues lo sienta menos drástico cuando se anuncie que el pan costará 7 pesos. 7 pesos, que si sube 7 pesos está subiendo un 40% el pan. Entonces, 8 pesos, pero van a aumentar el pan. No son los 10 pesos porque tanto veía un planteamiento de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Codopime, que dice que los que hablaron de esta alza de 10 pesos no son voceros autorizados del sector. Hay una declaración de la Unión de la Pequeña y Mediano Industriales de la Harina, UMPI, que también va en ese sentido. Ambas hablan de que el pan, desde luego, va a cambiar de precio, pero 10 pesos es una alza astronómica, un alimento que es básico.
esencial, es muy simbólico, tan simbólico como el arroz, como el plátano. Es el pan y más que el plátano, incluso porque es más asequible, entonces no tiene temporada, por lo tanto los precios no varían por temporada, varían esta vez por el tema de la inflación mundial. Entonces, ¿qué herramientas pudiera tener el gobierno para enfrentar esta situación? Yo identifico varias que no resuelven el problema, pero buscan por lo menos que no se torne más grave. La primera herramienta, que es una de las que está bastante precario el gobierno, a pesar de que uno ve todas las informaciones de los costos, de toda la publicidad, de una serie de cosas, pero evidentemente que el gobierno está necesitando una política de comunicación un poco más cercana a la gente y más activa. El único vocero del gobierno hasta ahora es el presidente de la República. Eso no es bueno. Entonces, en este caso, la primera herramienta frente al tema inflacionario refería al pan, pero no es el pan. No hay un solo artículo básico cuyo precio no se haya incrementado. En el pasado hablamos de los aceites, hablamos de los productos cárnicos, podemos hablar de cualquier producto, de los detergentes, de los jabones, de cualquier cosa. Entonces, hay un tema inflacionario que se está reflejando en la vida diaria de la gente de una manera dramática, porque entonces la gente no tiene recursos mínimamente para enfrentar esa situación. Entonces, la primera herramienta es comunicación. Es decir, adelantarse a muchas cosas, explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo en el mundo, que ese no es un tema local, que esta es una de las secuelas de esta pandemia, el encarecimiento en los commodities, que no son otra cosa que las materias primas de las que se elaboran distintos artículos de consumo masivo. Entonces, la harina que deriva del trigo, que es la materia prima del pan, pues desde luego si la tonelada métrica de trigo ha experimentado y está experimentando constantemente alzas en los mercados mundiales, eso tiene que reflejarse ahí. Si además del incremento del trigo hay incremento en el costo de los fletes, pues también eso va a tener un reflejo ahí. Y esa parte, es decir, el componente de dónde viene esta crisis, eso hay que aplicárselo a la gente. No va a comer la gente con eso, no va a resolver su problema, pero en cuanto a las reacciones que este tipo de situaciones puede levantar, la falta de orientación puede ser dramática. Entonces, que no se espere que tengamos una crisis para tratar de salir a explicar las cosas en medio de una crisis. Esto generará una crisis y va a generar crisis, pero yo creo que la difusión del conocimiento, la explicación, la repetición y repetición de la explicación
conlleva a que cuando menos la gente sepa que así como tenemos COVID en todas partes del mundo, hoy tenemos inflación en todas partes del mundo. Entonces, hablamos de una primera herramienta que se llama comunicación. La segunda herramienta es abastecimiento. Abastecimiento tampoco resuelve carestía. No estoy diciendo que por ahí se va a resolver. Las leyes de la economía, pues en algunos aspectos no siempre funcionan de manera rigurosa. Esto de que a mayor oferta, disminución de precios, no. Si hay un commodity que se llama trigo, todo lo que sea derivado del trigo que esté en la República Dominicana estará a los precios internacionales que están marcados por esas situaciones. Es decir, estará caro. Ahora, ¿qué evita el gobierno con el abastecimiento? ¿Qué evita el gobierno con el abastecimiento? Bueno, el desabastecimiento es la peor complicación que pueda tener la inflación. Si la inflación fuera un cáncer, podemos decir que puede ser un cáncer que está en una etapa inicial, que está localizado de manera concreta, sin expansión, y ahí se le puede enfrentar. Si eso se combina con desabastecimiento, entonces ya hay una metástasis que se ha distribuido por todo el cuerpo y ya ahí sí no hay nada que hacer más que ver llegar el caos. Entonces, tiene que haber abastecimiento de todos los productos. Ese abastecimiento hay que vigilarlo, hay que cuidarlo, porque si además de cara las cosas se ponen escasas, entonces la carestía será mucho mayor. En la Venezuela de hoy, la gente quisiera comprar caro. Quisiera comprar una libra de pasta cara. Pero para comprarla, tienen que mandar a una gente a hacer la fila para eso, pagarle por eso, y le sale esto como si estuviera comprando un artículo de superlujo. No caro como ha de estar, sino como un artículo de superlujo. Entonces, el abastecimiento es la segunda herramienta. Hay que reconocer una cosa en este país. ¿Por qué enfrentamos la crisis del COVID que nos sorprendió? Y esa crisis se enfrentó como la ha estado enfrentando este gobierno, haciendo las cosas que están a su alcance. Ahora, ¿por qué no nos fue peor con el COVID? No nos fue peor porque encontramos a una economía con abastecimiento. Y aquí los sectores productivos estaban en un nivel en que nos fuimos a trancar a las casas, pero en este país no faltó un solo producto que escaseara. Es decir, había abundancia de productos y eso pues fue un factor que atenuó la crisis. No debe haber escasez. No comparto esta amenaza de que, bueno, voy a meter a los productores locales en cintura, si no se meten en cintura, les voy a traer exportaciones. Las exportaciones de todas maneras serán caras. No tenemos mejor forma de enfrentar cualquier cosa que no sea primero articulando una alianza con los sectores productivos, no una amenaza, sino alianza con los sectores productivos nacionales. ¿Por qué?
porque si pretendemos resolver el problema, aunque yo estoy de acuerdo con que haya abastecimiento, y abastecimiento quiere decir que si hay escasez de un producto, esa escasez hay que subsanarla. Hay que subsanarla con importaciones, esa escasez de productos, hay que subsanarla. Ahora bien, tengamos claro una cosa, destruyendo los sectores productivos, lo único que estamos haciendo es agravando la crisis. Y ahí paso a la cuarta herramienta. Bueno, la cuarta herramienta es la que se está enfocando en estos momentos en el tema salarial, que hay que buscar formas de mejorar el ingreso de las personas. Naturalmente, esta discusión transcurre en el peor momento, en el momento en que posiblemente, más que el tema salarial, debamos estar debatiendo en la República Dominicana y buscando un pacto por el empleo. Porque aquí no hay un solo sector, o no diría que no hay un solo, pero raras excepciones. Aquí al 98% de la economía le fue mal. Hasta la que uno cree que le está yendo bien, no le está yendo tan bien. No le está yendo tan bien en ese sentido. Entonces, con el tema de la mejoría de los ingresos, eso hay que revisarlo, pero hay que revisarlo tratando de ser un poco creativo. No sé si verificando el costo del llamado salario social, que es tan grande para una empresa como el llamado salario monetario. Hay que buscar alternativas, pero indiscutiblemente que inflación con la gente teniendo los mismos ingresos, es muy difícil el panorama que tenemos ahí planteado por delante, y ese panorama no hay que ser mago para decir que conduce a crisis, conduce a incremento de las protestas sociales, conduce a un panorama realmente que si no se prevé con tiempo puede ser un panorama realmente traumático. Entonces, además del tema inflacionario, bueno, digamos, lo del pacto, lo de la gran alianza por el agua, lo de la propuesta para un pacto por el agua. No es que el gobierno presentó ayer un pacto por el agua, porque si es un pacto, tiene que ser discutido por todos los sectores de la sociedad. El gobierno presentó ayer una propuesta que ha de servir como base para la discusión sobre esta estrategia, este pacto, que ahora irá al seno del Consejo Económico y Social, donde están representados todos los sectores, y allí pues podrán expresar sus ideas sobre este tema que es básico. Se trata de que tenemos que tomar medidas para proteger las fuentes de donde viene el agua que consumimos, tanto para la propia vida humana como para la actividad productiva. Entonces, hay serias preocupaciones de cómo estamos manejando, todos esos recursos, que si la sociedad no se sienta con madurez a definir una estrategia, y esas estrategias no son nunca de corto plazo, son de largo plazo, y tienen que comprometer, en eso estoy de acuerdo con el presidente. No puede ser el compromiso de una administración, no puede ser que ahora estamos en una onda
y tomamos este pacto y después esa onda se varía. En las cuestiones estratégicas como esta, tiene que haber un pacto de puntos fijos. Aquello que hubo en Venezuela, un pacto de puntos fijos, es decir, cuál es nuestra estrategia para hacer el uso responsable, apropiado, eficiente de este recurso que tenemos que administrar de manera responsable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos varias construcciones de presas pendientes. Tenemos que regular los usos del agua. Hay hace 16 años en el Congreso una propuesta para debatir una ley de agua, en la República Dominicana, que esa ley no se ha aprobado. Y entonces tienen que salir las cosas de ese pacto. El presidente decía, y esto es importante, este mensaje, que no podemos seguir, es decir, él dice que tenemos que cambiar nuestro comportamiento frente al tema del agua. No podemos seguir viéndola como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario manejar responsablemente para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones. El ministro Seara Hatton dijo cuáles son los pilares en torno a lo que estaría esta discusión, y a mí me parece que sí, que esa es una de nuestras prioridades, y es correcto que el gobierno se haya puesto a la cabeza de esto, que la coloque como lo que es, algo frente a lo cual no podemos estar con indiferencia, ni podemos posponer para después, porque ahora tenemos otros problemas, ¿no? Ese es parte de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar, que a propósito, ahí está el tema de lo que continúan haciendo unilateralmente los haitianos en violación a los tratados fronterizos con la República Dominicana. El presidente Abinader ayer le hizo una nueva exhortación pues a que detengan esos trabajos y a tratar de procurar soluciones de manera conjunta. Él está hablando de la posibilidad de una construcción de una presa. Entonces, saludamos esta iniciativa. Una de las cosas, presidente, para que la gente le dé mucho más importancia a este tipo de cosas, es cumplir lo pactado. Tenemos otros pactos firmados. Estamos cumpliendo con esos pactos, estamos ejecutando esos pactos. Eso es lo que hará que también se le dé importancia a los que tenemos pendientes de discusión. Si se observa que lo que tenemos firmado no se están cumpliendo, entonces carecería de sentido ir a nuevos pactos. Pero yo espero que en este caso el camino sea el camino de ponernos de acuerdo, definir esto a varios años. Él está hablando de una inversión a 15 años que representaría por lo menos 567 millones de dólares por año en 15 años para llegar a una situación óptima con relación a este recurso del agua. Eso es lo que tiene que ver con ese tema. Por otra parte, bueno, vamos a ver el caso del señor Mickey López. El señor Mickey López, junto con sus dos hijos, Miguel Arturo Pilarte y José López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román, están siendo acusados de manejar una red de empresas que a su vez
eran utilizadas para lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Todas esas empresas, dice el Ministerio Público, son fachadas y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico. Entonces, por su participación en esta presunta red, permanece prófugo un socio del señor Mickey López. Él es extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, condenado en Estados Unidos por narcotráfico en el 2009. Entonces, bueno, esta acusación la presentó ayer de manera formal tanto la Procuraduría especializada antilavado de activos y de financiamiento del terrorismo y la Fiscalía de La Vega. Estamos hablando del titular de la Procuraduría Especializada, Luis González, y de la titular de la Procuraduría Fiscal de La Vega, Ana Luz García, que hemos conversado con ella varias veces. Ella pues ha sustentado la contundencia de este expediente, incluso cuando se entendía que por un cambio de administración, las circunstancias habrían variado. Ella sostuvo siempre las bases en la que estaba este expediente, que es producto de una investigación de mucho tiempo. Entonces, esto nos pone de nuevo en alerta, porque ¿dónde estaba este caballero? Este caballero estaba, estaba en la sombra de la política, tratando de convertirse en un señor influyente en ella. Y esa influencia era en base a sus recursos que él la buscaba. Entonces, tenemos este caso que no está desligado del caso del diputado y sus hermanos apresados en Estados Unidos por una red de narcotráfico internacional. ¿Dónde estaban esos señores? Principalmente el diputado. Bueno, en la política, en primera fila. ¿Dónde estaba Mickey López? En la política, en primera fila. ¿Dónde estaba el que se extraditaron de Padre La Casa? En la política, buscando todos primeras filas en la política. Primeras filas en base a sus recursos. No es que el liderazgo, no, es recursos. Entonces, esto tiene otras repercusiones. Esto es un escándalo mayúsculo, Este es un escándalo mayúsculo que puede conllevar a muchas otras cosas y que debe llamar a nuestros políticos a revisarse en ese aspecto, porque este es un país muy pequeño. Y no es verdad que este tipo de gente que muestran estas grandes fortunas y esas disposiciones así para la inversión en la política, no se sabe de dónde provienen sus recursos. Averigüemos cuál es la diputada más votada de La Vega, averigüemos cuál es el diputado más votado de Santiago. Droga por todas partes, narcotráfico, crimen, muerte. Todo eso es droga. La droga no es nada más la parte limpia de las grandes residencias de lujo, de la vida aspiracional que mucha gente busca. No. Es toda la sangre que hay detrás de eso, todos los crímenes que hay detrás de eso. O cuando asaltan a un estudiante y la matan para consumir droga.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, fíjense que estamos ante una situación sumamente seria. Porque esto en principio pudo parecer otra cosa, ¿no? Que era producto de la coyuntura política, esto era un instrumento de eso. No, este es un expediente contundente. Es un expediente contundente que se ha tomado su tiempo, trabajarlo, etcétera. No se trata de un ministerio público que anda en filtraciones, que anda en una serie de cosas, que anda en pantalla. Un trabajo muy serio y de implicaciones también graves, escandalosas. Que a propósito, magistrada Miriam Germán, dos cosas. Primero, la magistrada pues ha definido como Saulos a un grupo de abogados que ha integrado pues el Observatorio del Justo Proceso. Ella dice, aunque no se refiere a todos, ella dice que por lo menos a 3 lo identifica como Saulo. Ella está pues aludiendo el hecho de que Saulo de Tarso, cuando se llamaba así, era un persecutor de los cristianos y entonces camino a Damasco es que se produce aquel episodio de su transformación en el que pues él se cae del caballo, ahí ve una luz que lo lleva a la creencia en Jesús, escucha un mensaje directo de Jesús, etcétera. Esto es, digamos, en la versión cristiana de aquel episodio. Hay otras versiones que hablan de un ataque epiléptico y de una serie de cosas, pero en la versión cristiana que ha dado base a la fe cristiana, estamos hablando de la transformación de Saulo. Entonces, Saulo antes veía las cosas de una manera, ahí pasó a ver las cosas de otra manera. Eso es lo que ella quiere significar. Bueno, doctora, y usted misma lo admite en esas declaraciones, si antes había un ministerio público que grababa espectáculos y montaba espectáculos para apresar a las personas, como ocurrió con el caso Odebrecht, ese espectáculo era censurable. Y yo no sé quién no lo censuró, pero yo lo censuré bastante. Era bastante censurable ese espectáculo. Pero supongámonos que alguno de esos abogados no lo censurara. Eso no quiere decir que no fuera una violación por parte del Ministerio Público de derechos de esos imputados. Eso no quiere decir que eso no fuera una conducta inapropiada del Ministerio Público. Luego, si eso era una conducta inapropiada y ahora ocurren las filtraciones que también son una conducta inapropiada, la hayan censurado o no, se supone que estamos tratando de hacer las cosas de manera mejor. Es decir, el hecho de que en el pasado se produjeran acontecimientos que algunos de esos abogados no censuraran, no quiere decir que si ahora se están produciendo esas cuestiones, no nos estén hablando de manera negativa de algo que el Ministerio Público debe superar. Y ese tema de las filtraciones, de las informaciones y de los manejos mediáticos de los casos es realmente perjudicial para los expedientes y usted lo admite. Usted lo admite en dos cosas, porque aunque por ambos lados usted ha hablado con cuidado, pero cuando usted hace la reflexión sobre estas críticas del Observatorio del Justo Proceso y cuando se refiere a la escasez de recursos del Ministerio Público, usted termina haciendo una advertencia que es la advertencia que siempre hemos hecho. Sin expediente
no hay combate a la corrupción. Y Expediente no es escándalo, Expediente no es bulla mediática. Expediente no es bulla mediática. Pongamos un ejemplo. El señor Girón, el mayor Girón. El mayor Girón hizo un gran espectáculo de 2 horas. Todo lo que él dijo en ese gran espectáculo es noticia. Todo lo que él dijo es noticia. Y es correcto que los medios lo reprodujeran porque todo lo que él dijo es noticia. O lo comentaran. Todo lo que él dijo era noticia y podía ser digno de comentario porque era noticia. Tenía interés público. Todo lo que él dijo. Ahora, así como todo lo que dijo era noticia, nada de lo que dijo es prueba. Nada de lo que dijo es prueba. Nada de lo que dijo es expediente. Entonces, una cosa es que la gente crea que hay un gran caso, porque en torno a ese gran caso se montó un gran espectáculo y la gente misma escuché, pero yo lo escuché ese hombre, todo lo que dijo ahí. Yo escuché. ¿Y cómo que no hay nada si yo escuché? Sí, todo lo que usted escuchó está bien. Escandalícese por todo lo que escuchó, pero nada de lo que usted escuchó es prueba y es expediente. Entonces, ella lo advierte con cierto cuidado en estas declaraciones, porque admite que las filtraciones y que ese manejo es negativo, lo admite, pero admite también que el Ministerio Público no tiene recursos para la gran cantidad de casos que tiene. Ahora mismo, dice ella, tenemos más de 500 casos, con una deuda de más de 2.400 millones, que el Ministerio Público para estar operando, tiene que estar operando con más deuda y una serie de limitaciones, una falta de personal para auxiliar las labores judiciales, y entre más expedientes le llegan, entre más escándalos ustedes ven que se involucran, más débiles son en el sustento de lo que pueden sustentar. Esa es una realidad. Es una realidad. Eso no tiene el titular, no tiene cosa, pero hay una advertencia en el fondo. Después, no digan que no lo dije, diría ella. Yo advertí que sin recursos, todo esto que estamos haciendo no llega lejos. Y sin el personal que pueda ayudar a fortalecer y a sustentar esos expedientes, eso no llega lejos. No llega lejos porque aquí, como repito, estamos contando y la gente cree que cada vez que escuchan un programa, que hacen esto, que presentan aquello, no, ahí está una acusación terrible. Eso es un sensacionalismo en algunos casos. En algunos casos hay temas que son realmente de interés noticioso, que es bueno que se expongan, etcétera, pero eso no quiere decir prueba ni expedientes realmente bien elaborados. Y como ella advierte, entonces las cosas se terminan finalmente cayendo en la justicia. Cambio y fuera.